en sector público. El problema, al menos desde mi experiencia, que te digo, he trabajado en todos los sectores, incluso de manera independiente, es que en ocasiones, la mayoría de las veces, se necesita una palanca para entrar al sector público. En la empresa te van a exigir. Y si no estás acostumbrado a dar resultados, te va a ser difícil. Lo mismo va a pasar en el sector social. Y cual sea el camino que quieras escoger, necesitas disciplina, trabajo, enfoque. Para dar resultados donde vas a trabajar, para obtener aquellas cosas que te gustaría tener, y para hacer lo que tú quieras, ¿no? Puede ser viajar, puede ser distraerte, amigos, lo que sea. La forma en cómo tú definas el éxito y el por qué estás estudiando antropología. Por favor. Y voy a esta parte. Incertidumbre en lo laboral. El tema de los problemas que puedes ir enfrentando. Ya terminé y ahora ¿para dónde? Hace falta mucha inserción del antropólogo en el mercado laboral, de manera directa en empresas, en la sociedad civil y en el gobierno. Pero el primer punto es, ¿qué hace el antropólogo? La pregunta pertinente es cómo puedes capitalizar ese conocimiento que tienes. Y aquí te hago una recomendación. Tienes que empezar a cuestionarte para qué te sirve lo que estás aprendiendo y cómo lo puedes aplicar para crear valor social. Esta idea del valor social es una idea que compartía en una conferencia en Gobierno del Estado de México respecto a la creación de asociaciones civiles. Crear valor social, solucionar problemas. Segundo, abandono institucional. Como te decía, he trabajado también en la academia, hoy en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Tecnológica de Toluca, entre muchas otras. Yo egresé de aquí en el 2009. Y he notado que hay un gran abandono de la parte institucional hacia el quehacer del antropólogo. ¿A qué voy? Ejemplo, desde el 2015 hago un seguimiento de la bolsa de trabajo de la universidad y a la fecha solamente he visto que han compartido una nota donde dice se busca antropólogo social desde el 2015 para acá. Como te decía, ya te di algunos temas de los que estamos haciendo bien, ahora estamos con lo que estamos haciendo mal. Hace falta más vínculos directamente con empresas, más vínculos con organizaciones de la sociedad civil, y también hace falta que te involucres, ya sea de manera independiente o que en la actualización de los planes de estudio se creen estas herramientas para la creación de empresas sociales. Porque hace falta mucho. En el Estado de México hace falta mucho trabajar en eso. Capitalización del conocimiento. Tú vas a terminar una licenciatura. ¿Y luego qué sigue? ¿Cómo vas a vender eso que haces? Recomendación, empieza a pensar en tu tema de tesis, empieza a involucrarte con empresas, con organizaciones de la sociedad civil que traten esos temas, y cuando tengas ya tu tema de tesis definido, piensa tu tesis como un libro que te puede servir para publicar y una herramienta que te puede servir aplicando el conocimiento que tú estás vaciando ahí para dedicarte a eso toda tu vida, en el caso. Y cuando egreses, podrás tener esa herramienta de experiencia que te va a servir en lo laboral, ya sea trabajando para una empresa o trabajando de manera independiente. El profesional, la forma en cómo trabajas va a hablar de ti, y no solamente de ti, también de todos aquellos que están atrás de ti, que son tus colegas. En el 2018 conocí a la fundadora de Cultura Colectiva, y esta chica mencionaba que los antropólogos con los que trabaja ella, que son egresados de la Ciudad de México, no voy a decir la institución, pues no tienen formalidad. Pero si los antropólogos no tienen formalidad,
¿A quién crees que les afecta? A todo el gremio. A todo el gremio, no nada más a esos que están trabajando con ella. Y te voy a compartir otra experiencia. Cuando egresé, intentando colocarme en un puesto federal, hice algunos exámenes de control de confianza y lo primero que me preguntaron fue: ¿y como antropólogo qué tal las drogas? Retos que hay que sortear porque hay un ideario colectivo que no necesariamente se ve reflejado, ¿no?, en esa realidad, en la práctica. Porque suelen relacionarnos con esa idea, como les decía, de cultura colectiva y con ciertos ámbitos no tan bien vistos, al menos por la apariencia. Entonces hay que cuidar eso. Esa es la parte del profesional y, como te decía, también se requiere de mucha disciplina. No importa dónde vayas a trabajar, si es por tu cuenta, si es en empresas, es el sector público. Tendrás que dar resultados, porque para eso te van a pagar, y si no das resultados, te van a decir bye. Y eso nos lleva al otro punto: soft skills o power skills o simplemente habilidades transversales. Independientemente de cómo vayas a trabajar, tendrás que desarrollar habilidades transversales: negociación, comunicación, liderazgo, inteligencia emocional, para poder tener un mejor impacto social con tu quehacer. Y repito, esto no solamente es en el tema de dónde vas a trabajar, sino que te ayuda a tu posicionamiento individual. Ya te di algunos ejemplos, pero hay que ser muy enfático. Como te decía, también doy clase en la Universidad Tecnológica de Toluca, y en esta universidad constantemente llegan las empresas a decirnos: necesitamos gente con habilidades de liderazgo, de comunicación. Eso no necesariamente se enseña, pero sí se puede aprender. Y la antropología como herramienta para transformar. Hay que ver la antropología no solamente como una carrera, sino como su aplicación final. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Para qué te sirve haber pasado por aquí 4 años, o los que sean, dependiendo del plan? ¿Qué vas a hacer con eso? En todas las carreras va a haber gente que tiene éxito, que tiene un trabajo estable, que tiene un trabajo más o menos, pero también van a estar los que estudiaron esa carrera y se dedican completamente a otra cosa. En todas. ¿Tú qué vas a hacer con lo que estudiaste? Y como te decía, la antropología tiene una gran capacidad para transformar las sociedades, a las personas, cambiar vidas. ¿Hasta dónde vas a ejercerla? Pregúntate, ¿hasta dónde va a ser tu influencia? Vamos con otro elemento importante, y esto es más subjetivo. Esto es directamente de mi experiencia ya como egresado. ¿Qué haría menos o qué podría mejorar si yo pudiera regresar el tiempo? ¿Qué haría? Le bajaría un poquito al cotorreo. Un poquito. Porque incluso... ya no voy a comentar esas cosas, pero... Como te decía, de repente he venido desde septiembre para acá, constantemente a la facultad por varios detalles, y hay cosas que no cambian, ¿no? Hay gente allá afuera echando cotorreo, echando alcohol, y eso habla de ti, habla de tus intereses, pero deja en cuestión tu presente y tu futuro. ¿Qué estás haciendo con eso? Y no estoy diciendo que esté mal, para nada. Yo lo hice, pero le bajaría un poquito y me centraría más en mí. Y fíjate, me centraría más en mí y te compartí mi trayectoria. Me centraría más en disciplina, fortalecer mis habilidades en ese momento de liderazgo y trabajar más en proyectos.
asociación civil y política pública. Me enfocaría en trabajar con personas que tuvieran ya ciertos resultados, que me guiaran, que me dijeran hacia dónde puedo ir con las herramientas que ya tengo. El detalle es si tú te estás juntando con esas personas. Lo pongo a colación para que lo reflexiones. ¿Para dónde vas? Porque cuando salgas te vas a topar con un muro. Independientemente de cómo hayas egresado. Simplemente la realidad va a ser diferente. En el momento en que yo era estudiante bromeábamos con eso y decíamos ser parte de la tasa de desempleados. Competencia y colaboración. ¿Qué haría? Competir menos y colaborar más. ¿A qué me refiero? Que generalmente los planes educativos nos enseñan bajo un perfil de competencias, eso implica desarrollar ciertas habilidades, pero también en convertirnos en la competencia entre colaboradores. Cuando digo colaboradores me refiero a gente con la que puedes hacer equipo, gente con la que puedes resolver problemas. Y aquí va un gran tip. Si te gustan los temas sociales álgidos, vincúlate directamente con una organización de la sociedad civil, haz tu servicio allá, tus prácticas profesionales allí, o con una empresa que trate esos temas que a ti te gustan. Y en su caso, si así te gusta, si así lo prefieres, pues en lo posterior desarrollar una empresa social. Hace falta muchas empresas de este lado, empresas sociales de este lado. ¿Por qué te lo menciono? Porque atiendes problemas, porque resuelves problemas, porque vas a dar propuestas y porque además vas a crear empleos. Esa es la capacidad de la antropología. Esa es una capacidad transformadora que no tienen otras disciplinas, otras ciencias. Pero eso depende de cómo lo vas a ejercer. Hasta dónde vas a querer impactar. Desarrollo de habilidades, ¿no? Como lo mencionaba, de liderazgo, comunicación. Me involucraría más en proyectos sociales, en proyectos con los investigadores que ya hay aquí en la facultad, que de por sí ya lo hacía en su momento, pero lo haría más. Y eso te lo comparto para que tú lo cuestiones, si lo estás haciendo o no, y si lo tendrías que hacer o no, porque eso ya depende de ti, ¿no? La finalidad de este foro es compartirte esas experiencias donde ya están otros, cómo han resuelto, a qué problemas se han enfrentado, pero déjame decirte que en mi caso, el mayor problema ha sido esto de acá. Esas capacidades que de repente en los contextos se ven un poco limitadas o que no te enseñan, por ejemplo, en la formación a cómo implementarlas. Esos son los retos que yo he tenido. Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué haría diferente? Participación en proyectos con expertos, ampliaría círculos de amistades, no solamente me quedaría con los amigos de la facultad, y además tenía amistades en nutrición, en medicina, en psicología. Yo era muy social en ese momento. Venían para acá directamente para buscarme en los temas, ¿no? En la amistad, en la fiesta y diversión. Todo eso era importante, pero le bajaría un poquito. Te voy a contar algo que quizá no deba contarte. Hubo un semestre que yo me ausenté completamente de la universidad, pero previo a eso hablé con los profesores. Les dije, quiero hacer unos viajes, quiero ir a varios congresos y le voy a entregar los trabajos, ¿no? Hay cosas que podemos hacer diferente. Pensaría más en proyectos personales para el éxito personal, desarrollo de habilidades, trabajo. Empezaría a trabajar antes de egresar. Mi primer empleo era como antropólogo, fue en TV Mexiquense. Después fue en Seguridad Pública, en el municipio de Toluca. En el mismo municipio de Toluca después fue en Desarrollo Económico, luego fue en Desarrollo Social y demás. Pero me centraría
en trabajar, en adquirir experiencia desde antes de egresar. Esto te lo comparto porque no sé si tú lo has pensado, o te estás esperando a que egreses y buscar trabajo. Esa circunstancia va a complicarlo, entonces por eso hazlo antes. Y análisis de la realidad. Haría más análisis, me cuestionaría más qué observo en mi realidad y qué propuestas puedo yo crear para darle solución a esas realidades. Algo muy interesante que he notado desde hace un tiempo es que la gran carencia de organizaciones de la sociedad civil que hay en el Estado de México, tenemos la tercera parte de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, es que nos permite crear nuevos puntos de quiebre, nos permite crear nuevas soluciones. Si te gustan, por ejemplo, los temas de género, pues crea una sociedad civil que atienda esos temas. Si te gusta el ambiente, una sociedad civil que atienda esos temas, que son áreas que no tienen gran impulso, pero el impulso no depende de las empresas ni depende del gobierno, depende de la sociedad. Por eso son organizaciones de la sociedad civil. Hay una serie de publicaciones que se hicieron a mediados de año, derivado de una conferencia que di para el desarrollo político, retos de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de México. Así se llama. Puedes buscarla porque ahí menciono cuáles son las áreas que hay que catapultar para crear empresas sociales. Incluso, como te decía, crear proyectos, y en el análisis de la realidad me tardé mucho en implementar ese proyecto. Me tardé bastante, porque pude haberlo hecho siendo estudiante. Por favor. Recomendaciones. ¿Qué consejos te puedo dar? Trabajar en tu mente. La mente es una herramienta, es la herramienta más importante. Te permite crear ideas, te permite dar soluciones a esos problemas, analizar la realidad. Trabájala. ¿Para qué? Para que deje de ponerte excusas y pretextos, para que te lleve a tomar acción, para que te lleve hacia donde quieras estar en el futuro. Segundo, trabaja tu persona, trabaja tu imagen, trabaja tus habilidades de comunicación, liderazgo, negociación, mediación, independientemente de a qué te quieras dedicar. Es nuestra tarea, crear mejores ciudadanos. Trabaja en tu felicidad, eso está fabuloso. Una cosa es divertirse, pero otra cosa es ser feliz. Y esos conceptos también son subjetivos porque dependen de ti. Pero cuando trabajes, enfócate en que esos trabajos, en que esos resultados te lleven a esto. Metas, ponte metas constantes, cúmplelas, y una vez que las cumpliste, vuelve a ponerte metas, y más, y más, y más. Y trabaja tus relaciones. Muchas veces me tocó ver, cuando yo era estudiante, cómo por ser críticos de la realidad y ser críticos del sistema, la gente se va alejando y deja de convivir entre ella. Trabaja tus relaciones. Las relaciones te van a ayudar a escalar, te van a ayudar a encontrar empleo, te van a ayudar a muchas cosas. Pero no solamente con los que convives. Haz más, haz nuevos, muévete en diferentes círculos. Círculos también en los que nunca has pensado, ve y muévete, acércate allí, para que puedas tener más contactos y tener mayor impacto. Y casi terminando, tenemos esta frase. Hay que cambiar un poquito esa idea de la mente. Yo egresé aquí, yo egresé de aquí. Yo estudié en la escuela pública. Hoy doy clase en una de las universidades de élite más importantes del país. Y puedo decirte que uno de los grandes cambios es la mente. La mayoría de las personas tienen una idea de ¿para qué hago? ¿Para qué resuelvo? Mejor algo cómodo.
La antropología debe cambiar eso, debe transformar las sociedades. Y por eso te pongo esto: si alguien puede, tú también puedes. Si no lo han hecho o no pueden, debes ser el primero. Esa es parte de mi forma de pensar y te la comparto. Por eso también te compartía parte de mi trayectoria. Si yo he podido hacer eso, si he podido trabajar en la ONU, si he podido asesorar diputados, alcaldes, regidores, tú también puedes. El tema es que lo ejerzas. Y no te quedes ahí nada más esperando. Hay que actuar. Y con eso terminamos. Son parte de los elementos que te puedo compartir directamente desde mi trayectoria como egresado. Pero como puedes ver, mi trayectoria es bastante amplia. Y si hay algunas dudas, preguntas, si quieres que hablemos un poquito en algún tema, lo podemos hacer. Gracias. Pues bien, le toca turno a Jalil. Pues muchas gracias por esto que nos compartes, Ricardo, muy enriquecedor de verdad todo tu trayectoria, muy inspirador. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas y todos? Veo por ahí algunas caras conocidas, nos hemos visto tal vez en algún momento, ¿no? En campo, en Malinalco, sí, ¿verdad? Qué bueno, es muy importante que ya nos conozcamos. ¿Cuándo fue? ¿En este último? ¿Fueron? Sí, ¿verdad? Ah, qué padre. ¿De qué semestre nos acompañan principalmente? Quinto, perfecto. Pues muchas gracias por darme esta oportunidad, muchas gracias maestra Adriana, muchas gracias Facultad de Antropología, profesores que aquí nos acompañan. Es para mí un verdadero honor y un gusto que pueda estar aquí, que me hayan dado la oportunidad de poder regresar a mi facultad, que en realidad tanto quiero y la verdad extraño, a pesar de que tengo poco tiempo de haber egresado. Yo formé parte de la generación 2014-2018 y me titulé en el 2019, entonces durante esos años estuve muy de cerca en la facultad, pero en los últimos 2 o 3 años no había tenido la oportunidad de volver a venir. Entonces es nuevamente como esos sentimientos encontrados, volver a estar aquí y qué más que pues poderles compartir algo de mi trayectoria y de mi experiencia, ¿no? Y que tal vez a algunas y algunos ya se las he compartido por los acercamientos que tuvimos en campo la vez pasada, y eso nos va a ayudar a facilitar más la conversación. Yo no preparé nada porque me gustaría más hacer la charla, comentarles un poco cuál fue mi experiencia. Yo siempre desde el momento en el que conocí la rama de la antropología y que me interesé por estudiar esta licenciatura, siempre tenía pues altas expectativas. Me gustaba muchísimo los temas de las culturas antiguas, me encantaba muchísimo ver cómo se comportaban otras sociedades, el tener contacto con otras personas, con gente de conocimiento. Eso para mí era muy importante, y cuando conocí el trabajo de campo aquí en la facultad y tuve la oportunidad de salir a algunos municipios o a algunos estados, pues me fascinó, y a partir de ahí dije, esto es lo que yo quiero hacer. No sé cómo después lo voy a llevar a la vida profesional, tal vez voy a ser catedrático, tal vez voy a trabajar en una zona arqueológica, no sé, pero esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Y entonces desde allí como que hubo un cambio, porque cuando hay una pasión o cuando hay algo que te mueve, como que las cosas se van encajando y las cosas van fluyendo de mejor manera, ¿no? Entonces este es un gran consejo que yo les puedo compartir. De verdad que si les gusta lo que hacen, lo que estudian, la antropología, pues no pierdan ese interés. La verdad es que es muy lindo, es muy bonito. Y a finales de mi estadía en la facultad, allá por 2018,
Yo quería seguir aquí porque quería hacer mi trabajo de investigación, pero también tenía que buscar la manera de cómo sostenerme, ¿no? Eso es importante. Y en ese momento emprendí un puesto de waffles, que incluso traje aquí a la facultad. No sé si recuerden los profesores por allá, me venían en los congresos como en el que hubo recientemente y en algunos eventos de la facultad, y aquí vendía, y la verdad es que me funcionaba muy bien. Yo soy, no me presenté, yo soy originario del municipio de Malinalco, en el sur del Estado de México. Mi nombre es Jalil Guadarrama y soy egresado de esta licenciatura, ¿no? Todavía aún no tengo una especialidad, una maestría, un doctorado, pero esos son planes que tengo un poco más para adelante. Y entonces vendía aquí en la facultad en algunos momentos, luego vendía en Malinalco, y así es como podía sostener mi estadía aquí en Toluca para poder seguir pagando una renta y para poder seguir estando en la biblioteca o aquí en la facultad haciendo mi trabajo de investigación. A la par de esto, yo conocí a la Fundación Comunitaria Malinalco, que es donde ahora trabajo y soy el director, desde hace muchos años, desde que era un niño. La fundación se fundó en el 2007 en el municipio de Malinalco por personas que estaban preocupadas por preservar toda la riqueza cultural, toda la riqueza ambiental, toda la riqueza social con la que cuenta el municipio, ¿no? Y son personas que son muy importantes, tanto extranjeras como escritoras y filántropos de México muy reconocidos, quien fundan la fundación en el 2007. Yo ahí la conocí, me pareció bastante interesante porque fue la primera que llegó a Malinalco a poner la propuesta de recolectar PET. Eso en el 2007 en Malinalco pues no era algo concebido, ni siquiera la gente sabía para qué. Estaba tirado el PET por todos lados, te decían, si vas a recolectar PET, y luego qué va a pasar con él, no sabía, ¿no? O sea, era algo novedoso, y ahí fue mi primer acercamiento que yo tuve con la fundación, y recolecté algo de PET, y dije, bueno, ojalá esté contribuyendo a una buena causa, ¿no? ¿Qué pasaba? Que siempre estuvo la Fundación Comunitaria Malinalco, y siempre ha estado, y ha sido uno de los principales órganos o instituciones que está a la par, digamos, de la construcción sociopolítica de Malinalco, porque si tú vas al municipio, está el ayuntamiento como gobierno, y está la Fundación Comunitaria Malinalco como otro instituto que también tiene varios programas sociales y ambientales para la comunidad, ¿no? De allí también hay otros organismos que incluso son más pequeños, u otras organizaciones que han nacido pues de la Fundación Comunitaria Malinalco como pionera, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que la gente seguía observando a la fundación como una organización que venía y que estaba operada por personas de fuera, y no se sentían identificadas porque no conocían los barrios, no conocían el contexto, no conocían cómo tratar a las personas, a las familias, no conocían las calles, no eran tolerantes con las tradiciones de la comunidad. Entonces siempre tuvo como esta controversia la Fundación Comunitaria Malinalco, ¿no? Sí trae grandes cosas, sí trae grandes apoyos, pero también no había como un sentido de pertenencia por ella, porque eran personas no locales quienes se encargaban de su funcionamiento, personas extranjeras y personas de la Ciudad de México, en su mayoría, con poder adquisitivo alto. Entonces, pues esto fue cambiando. La verdad es que en el 2018 yo, aunado al puesto de los waffles, vi la posibilidad de meter un proyecto cultural a la fundación, porque es una fundación que se dedica a promover el desarrollo de base
a hacer o a propiciar que grupos de la misma comunidad emerjan con propuestas que mejoren pues a la misma comunidad, y propuestas ambientales y propuestas sociales y propuestas que traigan el desarrollo comunitario a Malinalco y ahora ya pues a esa parte del sur del Estado de México. Entonces en ese momento yo digo, yo quiero hacer un trabajo pues de etnografía en donde me encantaría recopilar tradición oral de Malinalco, cuentos, leyendas, mitos que yo conocía por mis abuelos, por señores con los que platicaba, porque eran mitos que todavía constituían el quehacer o que le daban identidad a ciertas acciones y tradiciones que hacía la comunidad de Malinalco. Entonces a mí se me ocurrió la idea de anotarlos, de hacer un compendio y posteriormente de mapearlos y presentarlos en las fiestas patronales, que son un elemento bastante importante para las personas de Malinalco. O sea, existe todo un montón de cosas que hacen en las fiestas, como un castillo, cohetes, y yo dije, ¿por qué no ayudamos a disminuir también por ahí el tema de la excesiva pirotecnia con una presentación de mapping en las bardas de la iglesia con cuentos y tradiciones de Malinalco? Eso para mí fue muy importante, y ahí fue que yo tengo mi primer contacto directo con la fundación, porque ellos son quienes apuestan por mi proyecto y dicen, no, está muy padre, es innovador, y comencé a trabajar, ¿no? Comencé a trabajar con ellos, tomé todas las sesiones de formación del programa de jóvenes agentes de cambio de la fundación, y ahí me hacía mucho sentido todo lo que también veíamos en la facultad, ¿no? Y cómo lo podíamos complementar, y cómo mediante ese programa comenzaba a obtener otro tipo de habilidades transversales que me podían servir para mi desarrollo como profesional, porque me ponían a hacer un presupuesto de dónde vas a organizar los recursos con los que va a contar tu proyecto, me ponían a mapear y a buscar aliados, personas que se unieran y que como líder pudiera jalar y pudiera integrar, tenía que hacer un marco lógico de cómo iba a funcionar la implementación de ese proyecto, análisis FODAS de cuáles son nuestros riesgos, nuestras amenazas, tenía que presentarlo ante donantes. Entonces como que llegó a complementar todo esto de manera transversal, todas las actividades que yo estaba también obteniendo a finales de la licenciatura aquí en el 2018. Resulta que en ese momento el director de la fundación es un muy buen amigo mío que conocí en ese momento y que también es antropólogo, se llama Oscar Plens y es español. Entonces él, desde que nos conocimos dijo, oh, wow, un antropólogo, nunca había visto uno aquí en Malinalco, y comenzamos a llevarnos muy bien. En el 2018 tengo la oportunidad de trabajar en otra AC que se llama Voces y Visiones, que también está en Malinalco, pero que se dedica al tema de la educación, a la educación primaria. Y de repente dicen, ¿qué hace un antropólogo trabajando y siendo el maestro titular del grupo de cuarto de primaria de una escuela? Pues resulta que había mucho conocimiento y muchas habilidades y aprendizajes que yo obtuve aquí en la facultad, y que esas eran las que se necesitaban para ese tipo de escuela. En primera, como era una escuela alternativa donde se buscaban implementar nuevas metodologías, la enseñanza era en la comunidad, directamente con actores locales, con campesinos, con ejidatarios, con personas que hacían artes y oficios. Entonces, por mi perfil y por las habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales, encajé perfectamente en ese trabajo.
Y eso me lo dio la Facultad de Antropología, porque el conocimiento global de lo que yo podía opinar de Malinalco, pues lo podía sustentar de las cosas que yo vivía aquí, ¿no? Entonces fue para mí una experiencia muy linda, pero que duró un año. Estuve todo un ciclo escolar con esos niños, y ahí fue cuando la Fundación Comunitaria Malinalco me hizo la oferta formal de ser el coordinador del programa de desarrollo comunitario de la Fundación. Y ahí comienza a haber un cambio, porque yo hace un momento les había dicho que había como como un momento de descontextualización de la Fundación, por lo mismo de que las personas que la operaban pues venían de fuera, pero llegué yo de repente como antropólogo, y aparte de antropólogo como originario de Malinalco. Entonces como que ahí las cosas se encajaron perfectamente, porque pude hacer una propuesta de cómo darle un contexto más amplio a la Fundación en cuanto a lo que realmente se vive como dinámica social de Malinalco, y cómo poder relacionar a la Fundación con grupos y organizaciones que son muy tradicionales de Malinalco y que nunca nadie había tenido contacto con ellos, como lo son los ejidatarios, los comuneros, los de la organización judea, que es un evento que se hace allá en Semana Santa, con calpulis de danzantes, personas que tienen pues que ya estaban agrupadas y hacían cosas por Malinalco. Digamos, utilizarla, ¿no? en ciertos lugares. No sé si aquí fue más que había una urgencia de eso por parte de la organización, pero funcionó muy bien, y los resultados comenzaron a cambiar inmediatamente. La gente comenzó a sentirse más identificada por la Fundación. Mucha gente de Malinalco estaba también terminando de profesionalizarse en ciertas áreas y carreras, y comenzó a ocupar el resto de las coordinaciones de la Fundación. El consejo directivo de la Fundación comenzó a apostar por el talento local, porque veían que ahora sí había de Malinalco profesionistas y profesionales en diferentes áreas, en el área de comunicación, en el área del programa de jóvenes, en el área de cultura ambiental, en el área administrativa de la Fundación. Entonces esto fue un quiebre bien importante, porque de pronto y muy rápidamente el equipo de la organización pasó a constituirse de puras personas locales y jóvenes, más o menos de entre 25 años a 30. Yo llegué ahí cuando tenía 24, y el cambio fue rotundo. La energía que se le inyectó a la organización, los contactos que se tenía porque eran personas de la comunidad, todo esto hizo que se revolucionara la organización. Y fue en el año pasado, 2022, que tras la salida de este director que les mencionaba, pues hice mi propuesta formal para tomar la dirección de la Fundación ante el Consejo Directivo, que está compuesto por muchas personas pues también muy importantes en distintos sectores de México, y que lo tomaron con buenos ojos y me dieron la oportunidad de implementar mi proyecto basado en un trabajo más contextual en Malinalco, mediante la implementación de los proyectos de la Fundación, y me dieron un año como de prueba, y ya llevo 2. Entonces creo que las cosas se están haciendo muy bien, y la labor del antropólogo en esos niveles tiende a ser bien importante, porque ya ahí no solo estoy al frente de 10 personas que son los que componen el equipo operativo de la Fundación, sino que también tengo arriba de mí otras 10 personas que son mi consejo directivo, y que está compuesta por
por personas que tienen altos grados académicos y mucha trayectoria tanto en la política como en la academia, tanto de México y de otros países. Entonces, ¿cómo medías con ambas tipos de personalidades? Y aparte, ¿cómo también, digamos, sacas la casta de la fundación ante el resto de las organizaciones sociales con las que se relaciona la fundación? Al ser una organización comunitaria, estamos muy unidas con otras 17 que están distribuidas a lo largo de todo el país a través de una red que se llama Comunalia, y tenemos encuentros muy seguidos. Entonces, esta profesión me ha llevado a estar viajando por todo el país en los últimos 2 años, casi de manera mensual o cada 2 meses, y es por cómo trabajamos en el trabajo comunitario. Entonces sí es bien importante y sí es bien es muy reconocido cuando lo que sabemos y lo que aprendemos aquí en la facultad lo ponemos en práctica. Y no digo que ahí nos tenemos que quedar, porque yo lo he sentido de pronto, ¿no? De pronto he descuidado mucho los temas teóricos, de pronto me he clavado más en el tema de estar procurando fondos y dejas de leer, dejas de relacionarte con temas de la antropología, pero lo que bien se aprendió siempre se queda, ¿no? Y ahora, más que otra cosa, mi reto está en cómo seguirme preparando, y no lo he hecho en otro tipo de especialidades, porque lo mío es esto. A mí me gusta el desarrollo comunitario, me gusta la antropología, entonces también de cierta manera estoy en mi proceso y estoy esperando estas oportunidades. Y no sé, les iba a comentar que aparte de todo eso, en la comunidad la gente me comienza a ubicar como el antropólogo, ¿no? Y cuando los niños que quieren una tarea, porque como bien decía él hace rato, ¿no? Como de historia, de paleontología, de cosas así, me van a buscar a mí, y no no es como tanto nuestra especialidad, pero es parte de la labor comunitaria, ¿no? O sea, eso hace que seas empático con las personas. Hay muchos otros chicos que me buscan para ayuda en la realización de sus tesis o de ciertas investigaciones, y pues se les puede ayudar en ciertas cosas, ¿no? Pero tampoco de una manera tan experta y experimentada. Y pues con la Facultad de Antropología sigo teniendo mucha relación, porque cuando hay prácticas de campo con distintos profesores por allá, pues siempre nos encontramos y tratamos de ir a ciertos lugares. He ido con la maestra Luz, con el maestro Mauricio, con el maestro Carlos Armiaga, y no me acuerdo con quién más, con el maestro Juan Trejo también. Entonces, yo creo que la pasión por lo que haces es algo que te lleva a que las cosas se pongan en el lugar en el que tienen que estar. Yo veía un estudio recientemente acerca de la antropología y de su campo laboral por un profesor de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, que se llama Luis Reigadas, y decía que los antropólogos, cuando egresan, en este momento su campo de trabajo está bastante diversificado, y que tenemos que ampliar estas habilidades transversales, como la visión de las nuevas tecnologías, redes sociales, computadoras, teléfonos celulares, para poder ampliar también nuestro campo de visión en el mundo laboral. Y que en años anteriores, en los 70s, en los 60s, pues el egreso de los antropólogos de las universidades del país pues eran pocos. Entonces su permanencia en la academia pues era más segura que ahora, que egresa básicamente en México un antropólogo diario, ¿no? Entonces el campo laboral se comienza a diversificar mucho,
y los salarios, pues es un tema de competitividad y de capitalismo que no solo existe en la antropología, sino que existe en todas las profesiones que hay. Cuando yo comencé a dar clases en esta primaria, el sueldo que yo tenía no rebasaba los 10,000 pesos mensuales, ¿no? Y para mí, saliendo de la facultad, ya era mucho, porque nunca había visto esas cantidades, ¿no? Era muy bueno. Y posteriormente pues van llegando cosas que te hacen entrar a la dinámica social tradicional, como ya tener que mantener ciertas cosas del hogar, y en donde ya te das cuenta de que necesitas un sueldo más grande, ¿no? Y entonces tienes que seguir buscando las herramientas. Actualmente, en esta como subcategoría que hacen los profesores de la UAM, dicen que los antropólogos que tienen de entre 20 a 30 años, egresados y ya con un título, están teniendo ingresos más o menos de entre 7,000 a los 13,000 pesos. Los que tienen de 30 a 40 o 50 años, de 15,000 a los 25, y de 60 en adelante son las personas que están ganando más de 30,000 pesos, según estos estudios. No sé si sea así, pero existen otros sectores en los que nos podemos profesionalizar, como es el de la sociedad civil organizada, que es el tercer sector, y que existen organizaciones que están trabajando por el bien comunitario, y ahí es donde el trabajo del antropólogo tiene que estar presente, porque por desgracia los consultores que llegan a la fundación siempre son geógrafos, son de marketing digital, son psicólogos, muchísimos psicólogos, y con otras profesiones, y con otro tipo de profesiones como más nuevas, y por lo regular siempre son de la Ibero. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿y dónde estamos los antropólogos que yo estoy buscando contratar para hacer un diagnóstico comunitario en Malinalco? ¿No? Ahora, estos chicos se saben vender muy bien, eso es muy importante, ¿no? Y son parte de las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar en el mundo laboral, y no solo como antropólogos. Es decir, si yo trabajo en una herrería, tengo que ser proactivo, tengo que tener interés, tengo que echarle ganas, tengo que siempre sentirme útil, ¿no? para poder destacar en esa profesión. Lo mismo si trabajo en una panadería, lo mismo si trabajo en un Walmart, o lo mismo si soy antropólogo y trabajo en una organización. O sea, está en nuestra actitud, depende de cómo nos la creamos nosotros, y cómo salgamos y defendamos a la profesión que nosotros estamos estudiando, porque creo que es momento en el que está en nosotros, como nuevas generaciones, resignificar y redignificar el trabajo de la antropología. Eso es bien importante, porque existen todos esos mitos y todos esos tabús, como los que mencionaba Ricardo, de que los antropólogos somos bien drogos y que los antropólogos estamos siempre en la fiesta, pero es momento en el que la ciencia tiene que resurgir, y la ciencia tiene que ser profesional, y la ciencia de la antropología tiene que ser visible ante las demás ramas. Entonces está en nosotros, está en nuestra personalidad, está en las ganas, está en el liderazgo, está en el empuje que nosotros le queramos dar desde el momento en el que nos creamos que es importante lo que estamos estudiando y que es importante lo que estamos haciendo. Eso es lo que en mi caso me ha funcionado, y no sé si lo que yo haga hoy como director general de la fundación sea una tarea pues muy reconocida o no. A veces no me clavo tanto en esos
esos temas, pero creo que hay muchas personas que me han dicho que no pude haber elegido mejor carrera y que me está yendo bien y que les estoy demostrando que todos esos tabús que incluso mi familia o mis mismos amigos creían de mí, pues no son ciertos, porque de repente tengo amigos arquitectos que iban conmigo en la prepa y que hoy en día no tienen trabajo, o tengo amigos médicos que iban conmigo en la prepa y hoy en día no tienen trabajo, no tienen las condiciones para crear su propio consultorio. Hay otros compañeros que tengo que se han dedicado a otras cosas muy diversas después de la licenciatura, ¿no? Y en mi caso en específico me dedico en la Fundación Comunitaria Marinalco a hacer antropología aplicada a través de proyectos sociales. Y estoy muy contento y muy feliz. Y creo que eso es todo lo que yo les quiero comentar. Muchas gracias por este espacio. ¿Qué creen? Que han habido muchas cosas metodológicas que han sido como mi coco en el mundo laboral, y que si bien o mal las pudimos ver o no dentro de la licenciatura, nunca profundicé en ellas, ¿vale? Y esas han sido como mis peores pesadillas, tener que hacer un formato en Excel de no sé cuántos números, de cuántos pesos, y que tiene que cuadrar todo eso para el manejo de una organización. Eso es una cosa terrorífica, ¿no? Que a veces sí lo vemos en algunas materias, pero que decimos, nosotros somos antropólogos, nos vamos a dedicar como a otras cosas. Ahí están otro tipo de temas como cómo saber hacer una planeación estratégica de las actividades que estás realizando, cómo medir el impacto de las actividades que tú estás realizando, indicadores de seguimiento, indicadores de resultados. Resulta que como experiencia personal me tardé como unos dos años haciendo mi tesis, y cuando la terminé dije, ¿cuándo voy a volver a hacer un proyecto o un escrito así de grande, ¿no? Como de 160 páginas o algo así? Y resulta que en el mundo laboral, por ejemplo, para que una organización de la sociedad civil como en la que trabajo pueda tener recursos, tiene que estar participando en proyectos. Y esos proyectos salen por convocatorias de organizaciones internacionales, de organizaciones nacionales, de donantes particulares, pero te piden un proyecto. Y entonces tú tienes que hacer ese proyecto, que es del mismo tamaño de tu tesis, o más grande o más pequeño, pero al menos 10 veces al año. Entonces, y si no funciona, entonces tu organización no tiene recursos y entonces te corren, ¿no? Entonces esas son como las cosas que no están tan chidas, que a veces sí se nos ponen de cierta manera aquí en la licenciatura, pero que no les damos tanta importancia. y eso, entre algunas. No han sido como dolores de cabeza o pesadillas, pero coincido en el tema, ¿no? Uno de los elementos por el cual me tardé más en diseñar la estructura de la organización civil fue planeación estratégica. Cuando aprendí de planeación estratégica fue cuando pude llevarla a cabo, ya no solamente en la parte de la imagen, la estructura, sino darle cierto impulso y formalización a la organización de la sociedad civil. El manejo de Excel y ese tipo de detalles es muy importante. Muchos le huyen al Excel, a la estadística, al menos eso pasaba cuando yo era estudiante aquí, pero yo fui el primero de los que le entraba a ese tipo de cosas, ¿no? Solamente por decirlo, ¿no? Seguramente había muchos más, tenía como 5 o 6 compañeros en la clase de estadística, pero éramos todos, ¿no? Y por eso digo, por ese tipo de cosas que mencionábamos hace rato, temas de liderazgo, de comunicación, de negociación,
son temas que se tienen que desarrollar y que quieras o no tienes que entrarle. Al ser un investigador o al ser un profesionista de lo social, también tienes que entrar a los números. Lo que va muy bien de mencionar, el tema de la justificación y el dato duro, te va a dar cierto soporte. Y ese es uno de los temas en los que por experiencia, por gusto, pues he sido bastante bueno. Pero en esas circunstancias. Algún otro detalle, digamos, que me ha costado, pues ha sido un poquito la negociación en búsqueda de donantes, ¿no? Por ejemplo, como bien lo dice, se tiene que hacer un trabajo por proyectos. Los donativos son de empresas, son del sector público, son de organizaciones de la sociedad civil, nacionales, internacionales, pero hay que competir con otras organizaciones. Y no, en ocasiones se compite con el proyecto y en ocasiones se compite con el proyecto más tu exposición del mismo proyecto, ¿no? Este tipo de diagnósticos, elementos que se mencionaban, son elementos bastante relevantes que tienes que aprender a manejar cuando estás en la sociedad civil. Hay muchas sociedades civiles en las que te puedes vincular. Lamentablemente, cuestiones contextuales se ubican más en el sur del país o más en el norte, con temas de frontera, de migración, de violencias, cosas por el estilo. Por eso te hacía énfasis en que se necesita asociacionismo en el Estado de México, ¿no? Tenemos la mitad de asociaciones civiles que tiene la Ciudad de México, y entre los dos está el 70%, entre las dos entidades está el 70% de las asociaciones a nivel nacional. Tenemos 31 organizaciones de la sociedad civil, una tasa de asociacionismo, así se le llama, 31 por cada 100,000 habitantes. Mientras que países como Chile, Estados Unidos son 630. En España están alrededor de 400, ¿no? 420. Hay mucho que hacer pues, en el trabajo del antropólogo, pero hay que hacerlo no solamente desde el lado del empleador, del empleado, también desde el lado del empleador, ¿no? Que ese también ha sido un tema de Coco, de quizá este es uno de los grandes retos, ¿no? Como te decía casi al final de mi participación, pues resolver problemas y crear empleos además. Comentar, más bien de compartir en su quehacer una vez que egresaron, pues se dijo fácilmente. Sin embargo, yo no creo que haya sido fácilmente, ¿no? Por la experiencia que comparto con ustedes, yo creo que nadie ha logrado lo que tiene hoy en día de manera fácil, ¿no? Y digo, y a veces pues eso es lo que traemos, lo que les ponemos, porque lo bonito se dice rápido y fácil, y nos sentimos orgullosos de ello, pero lo que nos frustra, lo que nos enoja, lo que nos lleva o que nos limita, eso es lo que a veces no le damos la mayor importancia. Crecemos con ello, vivimos de ello, nos hace mejores personas, nos hace más maduros, más reflexivos, más críticos, en el sentido bueno, no criticones, pero no lo compartimos. Y eso es lo que realmente queremos, ¿no? Que con estos foros, que nuestros egresados compartan con ustedes, que no se lo guarden y, pues nos hablaron de algo, y creo que les fue bien, pero no nos damos cuenta de lo que realmente ellos nos están trayendo. ¿Para qué? Para que lo tomemos y lo pongamos en práctica. Dicen que la persona más inteligente es la que reflexiona y aprende de la cabeza ajena, no hasta que lo experimentemos nosotros, ¿no? Pero bueno, pues siempre vamos o egresamos sin experimentar lo que aquí se nos comparte. No sé si gusten alguien de ustedes preguntar. Sí. Hola, buena tarde. Ricardo, ¿qué es la empresa social? Te pregunto qué es la empresa social, Ricardo, porque pues sabemos que ahí está así como que muy definido lo de empresa socialmente responsable. No sé si estás hablando de lo mismo, pero desde el punto de vista de un antropólogo esa es una. Y la siguiente pregunta es para los dos, en especial para el compañero Jalil, porque vaya, vienen de mundos diferentes, absolutamente diferentes en este momento. Y yo quiero preguntarles, ¿estamos evolucionando en este país? ¿Sí? ¿Hay evolución o estamos involucionando? Porque el fuerte de Ricardo es la democracia, yo no veo por dónde. Y en el caso de ustedes,
¿qué tanto se contrapone la cultura tradicional con la evolución? Evolucionamos entonces, para los dos, por favor, y lo de la empresa social, muchas gracias. Enrique Martínez Peralta, muchas gracias por la invitación, Ricardo, me la estoy pasando de maravilla. Muchas gracias, amigo. Respondiendo a esta idea de la empresa social, cuando tú constituyes una organización de la sociedad civil, se registra ante Hacienda, ante el fisco, como una empresa moral con fines no lucrativos. Eso implica que es una empresa, ¿no? Independientemente de la capacidad de generadora de ingresos, es una empresa. Cuando digo empresa social me refiero a ese tipo de empresas morales con fines no necesariamente lucrativos, pero que genera valor a la sociedad, que resuelve problemas, necesidades de manera efectiva, ya sea a través de políticas públicas, a través de la intervención con programas sociales, investigación, acción, cosas por el estilo, pero que resuelven esas problemáticas locales, ¿no? Eso es lo que es el valor social. Diferenciándola con las empresas socialmente responsables, pues son empresas que están muy ligadas también al tema de las organizaciones de la sociedad civil, pero que no necesariamente son ACs o SCs, sino que son empresas privadas que a través de sus políticas, mecanismos y productos buscan retribución a la sociedad a través de ¿qué? De su participación generalmente como donantes en organización de la sociedad civil. Sus procedimientos, hay una serie de requisitos que hacen que una empresa se adjudique el SRE, el sello, pero que están pues ligadas a cómo trabajan, ¿no? Y uno de los requisitos es que participen resolviendo también problemas, que esa tarea se la pasan a través de los donativos a las organizaciones de la sociedad civil. La segunda pregunta, ¿me la repites, por favor? Se me escapó un poquito. ¿Evolucionamos o involucionamos? Todas sociedades son dinámicas, ¿no? Y a veces son hacia adelante y hacia atrás. Eso es parte natural de toda sociedad, pero nos encontramos ahorita en una transición hacia no sabemos dónde. Por lo político, por lo económico, por las oportunidades que están, pero que no se están aprovechando. Y algo que sí es importante es que nuestra sociedad es más crítica. Es un poquito más informada, pero uno de los inconvenientes es que no está tomando acción. Por eso trataba yo de decirte aquí, hazlo, participa, involúcrate, ve por más. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar hacia una mejor sociedad. No va a ser directo, no va a ser en 2 o 3 años, va a tardar. Pero si la sociedad se empieza a involucrar con la toma de decisiones, con la resolución de los problemas que a nivel local, colonia se tienen, podemos ir avanzando. Si no, el avance va a ser un retroceso. Muchas gracias. Y respondiendo a esa misma pregunta desde la postura en la que me encuentro, bueno, me abren muchas posibilidades, pero considero que es algo bastante relativo, también por el mismo tema que acaba de mencionar Ricardo, del dinamismo que existe en la sociedad, pero sí he podido darme cuenta de una cosa bien importante. Cuando una organización, en este caso una organización de la sociedad civil, que tiene la ventaja de estar aparte del gobierno, aparte de la academia, aparte de las empresas, puede planear o puede ejecutar sus propias propuestas, que no están necesariamente encaminadas a lo establecido. Y de pronto surgen un montón de organizaciones de corte asistencial y que por lo regular son de políticos o de personas que creen que llevando una despensa a las comunidades o unos lentes o algo así están haciendo un bien, pero creo que no va por ahí. Eso es más bien parte de la involución, y la evolución está cuando construyes tejido social a través del desarrollo de base. Cuando visibilizas lo que la gente ya sabe hacer y que es un conocimiento tradicional e invaluable, riquísimo,
y que la gente no lo atesora porque cree que eso es algo no importante o no es digno, como hacer tortillas, hacer un tlecuil o saber de albañilería o cosas como esas. La sociedad obtiene un cierto empoderamiento o compromiso y hace que las comunidades emerjan. Cuando hay una organización que vela por estos intereses, se puede ver inmediatamente cómo la cohesión social es más unida, y eso es como es lo que yo podría aportar, que sí he visto cierto avance, si lo vemos de manera positiva, en la evolución de al menos la zona en la que nosotros trabajamos. La Fundación UNE y la Fundación crea Participación Ciudadana. Muchas gracias. Buenas tardes. Primeramente quisiera agradecer por compartirnos su experiencia. Me gustaría hacer 2 preguntas, y esto va en cómo podría la facultad generar o implementar un sistema educativo en el cual nosotros como antropólogos podamos insertarnos en un ámbito privado y público, más que lo que normalmente nos enseñan, que es hacer investigadores o maestros, sino cómo podríamos insertarnos en el ámbito privado. Y la otra pregunta es, nosotros cómo podemos saber que nuestro servicio social nos va a ayudar a posteriormente a tener como esta experiencia ya en un trabajo laboral, y cuáles serían las características o cuestiones que tendríamos que enfocarnos al escoger nuestro servicio social. Bueno, porque en mi familia sí me han dicho mucho sobre, pues, busca un servicio social que te ayude a aplicar todos tus conocimientos. O sea, y en este caso, ¿cómo podríamos valorar pues la empresa donde vamos a hacer el servicio social y que podamos aplicar pues el conocimiento antropológico? Es para alguien Para que se deje. Bueno, respondiendo a esa pregunta, el servicio social tiene 2 intenciones. Primero, una retribución de la sociedad por el tema de una educación pública, pero también es un primer acercamiento a la experiencia laboral. ¿Y cómo puedes vincularte? Aquí hay 2 cosas, ¿no? Por un lado, puedes vincularte tú, dependiendo de las instituciones, pero a través de los temas de tu interés, ¿no? Ese sería un primer punto. ¿Qué temas te interesan desarrollar? ¿A qué te gustaría dedicar? Y entonces buscar un espacio en el sector público, en el sector privado, en el sector social, que atienda esos temas y te puedas vincular. Algo muy importante también desde el lado ya institucional es que se cuenta con una serie de catálogo, por así decirlo, de organizaciones, empresas o ONGs de ese tipo de carácter, pero esa parte tiene dos elementos, ¿no? Por un lado tendría que ampliarse desde el lado institucional, y por el otro pues también que los estudiantes se involucren con el procedimiento, porque suele suceder que se deja hasta el último, cuando no debería de ser así, ¿no? La facultad tiene ciertos mecanismos, pero que posibilitan el espacio durante ciertos tiempos, no a la mera hora, no al final, ¿no? Me han comentado, incluso yo lo vi cuando era estudiante aquí, un alto porcentaje de los compañeros de la carrera pues dejaban el servicio social ya que habían terminado, y el servicio social deberías ejecutarlo al menos teniendo el 50% de créditos, ¿no? Para liberar el trámite, para acercarte a esta experiencia, y a partir de ahí ir verificando tus intereses laborales. Yo me pongo un poco en tu posición, porque cuando resonaste mucho a lo que yo pensaba cuando estaba estudiando en la facultad. De repente decía, ¿para qué el servicio social, no? O sea, me voy a meter a trabajar a una empresa o algún lugar que ni siquiera tenga que ver con lo que quiero hacer o me guste. Entonces, ¿por qué no ya salir y directamente
pasar al mundo laboral. Esas eran cosas como que pasaban por mi mente en ese momento. Pero ahora resulta que de este otro lado de la moneda me doy cuenta de la importancia del trabajo social, porque vuelvo a lo mismo que hace un momento. Cuando las personas, desde su propio interés y desde su propia necesidad, tratan de dar todo lo mejor de sí en un espacio como el que te brinda el servicio social, por parte de las personas que están al frente de la empresa o de la organización se nota. Y eso es lo que se busca. Existe un montón de servicio social, pero de 10 personas que hacen servicio social, solo una le echa ganas y solo uno tiene el interés de estar allí. Tengo un caso reciente muy particular de un chico que comenzó a hacer servicio social, terminó su servicio social muy bueno, siempre interesado en todo lo que pasaba con la organización, y dijo, oigan, yo quiero seguir como voluntario, ¿no? Y en ese momento no teníamos como las posibilidades de darle un trabajo remunerado, pero seguía demostrando sus habilidades, y de repente se dio la ocasión en la que se abrió un puesto, y ahora él lo ocupa sin lugar a dudas, porque él demostró mediante el servicio voluntario, mediante el poner al servicio sus conocimientos y habilidades, que nosotros le llamamos filantropía, cómo sin el trabajo remunerado logró posicionarse, ¿no? Entonces eso también depende del interés que nosotros le pongamos. Es importante, y eso se nota. Bueno, bueno, es un comentario más bien. Quería felicitarte, Harry, porque creo que dijiste algo muy importante, el que, por ejemplo, el que trabajemos en donde nosotros queramos.